Ujú. Listo. Bien, vamos a empezar. Muy bien, bienvenidas. Entonces, tenemos a Damaris, a Abigail y a Vanesita. Muy bien. Por el nombre de Jesús. Y ya las recomendaciones que siempre les damos, ¿no? De estar atentos. Vamos a orar en esta oportunidad. Apunten, tengan ahí a mano un cuaderno, su lápiz. Apunten el título, los textos bíblicos que mencionamos, porque siempre al final hacemos preguntas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su amor, su misericordia, por lo bueno que Él es con nosotros. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la alabanza, Padre. Gracias, mi buen Dios, una vez más nos reúne, Señor, Padre, en esta clase, Padre amado, virtual. Le podemos traer, Señor, tu palabra, Señor, para poder conocer más de ti, Señor, conocer tus planes, los planes que tienes de bien para con nosotros, planes de bienestar, Señor. Perdona nuestros pecados, toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, guíanos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora para entender tu palabra, comprenderla, Señor, que tu enseñanza quede muy grabada en nuestros corazones para ponerla por obra. Gracias por la vida de Damaris, de Abigail, de Vanessa y de los que estarán entrando, Señor, en el transcurso del tiempo, Padre, por la vida de Josué, de Alexis, de Ismael, de Padre amado, de Gabriel, Padre amado, Señor, de Rebeca, Padre, gracias, Señor, por la vida de Juliana, de Camila, Señor, de Gabriela, de Luis Ángel, gracias, Padre, ayúdanos, Señor. Oro por Jefferson también, Padre, ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Toma el control de sus vidas, Señor. Sabemos que tu palabra está sembrada en sus corazones y no retornará vacía, Señor. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces, vamos a ver qué nos representan estas figuras, ¿ya? A ver, ¿qué nos representan? ¿Qué podemos ver ahí? Están detrás de cámaras. Una paloma. ¿Y qué es una paloma? Es una ave, ¿verdad? ¿Qué puede representar a veces la paloma? La libertad, la paz. La paz, la paloma de la paz. Muy bien. ¿Qué más puede representar? ¿Qué más puede representar? Bianca, siéntate ya, hija, para que tu hermana se siente. Por favor. ¿Qué más puede representar la palomita? La paz, ¿algo más? ¿Cómo? La libertad. La libertad, muy bien. Libertad, paz. Y aquí esta otra figurita, ¿qué nos puede representar? ¿Qué es lo que ven ustedes? El fuego. Fuego. ¿Qué significa el fuego? ¿Qué nos puede representar ese fuego? ¿Qué nos estaría representando el fuego? ¿El pecado? No. El pecado. ¿Por qué sería el pecado? Por el infierno, ¿Por el infierno? El infierno, podría ser el infierno. ¿Qué más? O puede ser el Espíritu Santo, que es fuego sobre nosotros. El Espíritu Santo, que es fuego también. El Espíritu Santo también puede representar el infierno, como decías, muy bien. Ahí tenemos entonces estas dos figuritas, ¿no? Una que representa, según me han dicho ustedes, la paz, la libertad, y esta figura del fuego, de una llama, ¿no? Esta figura, una llama que de fuego nosotros visualizamos. Me dicen que puede representar el pecado. ¿Qué más me dijeron? El infierno por ahí, ¿sí? Y el Espíritu Santo, ¿no? Fuego, ¿no? Algo así. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Se acuerdan? Estábamos... La fiesta Pentecostés. La fiesta del Pentecostés. Muy bien. Anteriormente ya hemos estado viendo sobre las fiestas que el Señor mandó a celebrar
¿no? Al pueblo de Israel. Y hemos deducido que Dios es un Dios alegre, que les gusta las fiestas, o sea, no es un Dios aburrido, ¿no? A veces pensamos que estar en Cristo o ir a la casa de oración es estar, uy, como algo fúnebre. Ay, aleluya, aleluya, no, no sé, a veces tenemos ese concepto, ¿no? De lo que es, pero Dios, mira, cuando manda a celebrar en Levíticos 23, manda a celebrar 7 fiestas. Hemos estado, esta es la cuarta fiesta, ¿verdad? Que vamos a tratar. Hemos tratado las fiestas anteriores. ¿Recuerdan las fiestas anteriores? La Pascua. De la Pascua, muy bien, la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta era El pan sin levadura. el pan sin levadura. ¿Y la tercera? La de las primicias, de las primicias. Y esta es la cuarta fiesta, que eran, como se dice, fiestas proféticas, ¿no? Que Dios estaba hablando a través de estas fiestas al pueblo de Israel, les estaba dando el plan de salvación. Vamos a ver entonces en el libro de Levíticos capítulo 23, ¿ya? Levíticos 23, versículos 15 y 16. A ver quién nos ayuda, si estás Abigail o Damaris, cualquiera de las dos nos puede ayudar con la lectura de estos dos versículos. Amén. Amén. A partir del día que siga el día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces representarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Sí. Pero, hermana, ay, se me salieron. ¿Qué dice? Desde donde quiera que vivas llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes en 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Amén. Muy bien. Entonces el Señor mandaba a celebrar esta fiesta ahora y tenían que presentar, ¿no? Después de 50 días del día siguiente del día de descanso, ¿no? A partir del día que sigue al día de descanso, o sea, a partir del domingo. ¿Y qué? Y el día en que lleves ese manojo de grano, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada, ¿no? Será levantado como una ofrenda especial y dice, contará 7 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7, ¿verdad? 7 por 7, 49. Más adelante vamos a verlo. Más un día, ¿no? Hasta el día después serían 49 más 1, serían 50 días, ¿no? Tenían que presentar al Señor una ofrenda de grano nuevo. Y esto era un mandato que tenían que hacerlo donde quieran que vivas. Eso es cuando ya entraran en la nueva tierra que Dios les había dado, ¿no? En la tierra de Canaán. Vamos a ver entonces. Y para hacer un recuento de lo que ya hemos estado hablando, vamos a hacer un repaso. Es el calendario hebreo junto con el calendario gregoriano, ¿no? Que nosotros nos regimos, ¿no? Y sabemos que para nosotros el primer año del mes, nosotros el calendario sería solar para nosotros, ¿no? El calendario judío está regido por la luna, mientras nosotros nos regimos por el sol. Entonces, enero para nosotros es el primer día del año, ¿no? Por ejemplo, ya estamos terminando diciembre, ¿no? Que es el mes 12, 12º mes. ¿Cuál sigue ya para el 2021, ¿no? Que vamos a entrar, sería el primer mes para nosotros, es enero. Pero para el calendario judío es diferente. El primer mes para ellos es el Nisan o Aviv, cualquiera de los dos, ¿no? Nisan o Aviv es el mes
primero para ellos. A lo que nosotros, ¿no? Es enero, para ellos es el Nisan o el Abib. Y ahí se le celebraba el Pesach en hebreo, que es la Pascua. Se le celebraba la fiesta de los panes sin levadura, también se celebraba las primicias y también se celebraban los primeros panes, que es el Pentecostés. ¿Ya? Y estas 4 fiestas se celebraban en tiempo de primavera. Para ellos en estos meses es primavera. Para nosotros, ¿qué cosa es? Marzo, abril, mayo, ¿qué vendría a ser? Otoño, ¿no es cierto? Otoño. Para ellos es primavera. Y lo que para nosotros es primavera, para ellos es otoño. ¿Ya? No nos confundamos. Eso hay que tenerlo siempre presente porque cuando ustedes lean algún libro de la Biblia, de repente se van a referir a meses, ¿no? Y tenemos que más o menos ubicarnos, ¿ya? Para no confundirnos. Pero entonces, estas 4 fiestas se tenían que cumplir en Cristo, estaban ya profetizadas, ¿no? Estas 4 fiestas estaban apuntando a Cristo. A ver, ¿cuándo se celebra Pentecostés? Lo que les traté de explicar, ¿no? Cuando leyó Damaris el versículo 16, 15 y 16, ¿no? Y 17. Pentecostés no se celebra en cualquier fecha en el calendario judío, sino que hay que contar 50 días a partir del festival, ¿no? De las primicias, de la primera cosecha. De ahí se comenzaba a contar. A este conteo se le llama la cuenta del Omer, ¿no? En hebreo, que es contar 7 Shabbats, o sea, 7 sábados. Eso es lo que les decía, ¿no? 7 sábados. Si cuentas, cada semana tiene 7 días. 7 días por 7 sábados, ¿cuántos días eran? 49 días. ¿Mm? Y al día siguiente, más al día siguiente era un día más, serían 50. Y ese día se le llamaba Pentecostés en griego. Pentecostés porque viene de penta, 5, ¿no? 5, 50. Se celebra el festival de las semanas, o también en hebreo se le dice Shavuot, ya significa semanas. Ese es el otro nombre para Pentecostés. Ya en hebreo es Shavuot, lo que en griego es Pentecostés. ¿Ya? Porque ustedes lo van a ver así de repente como Shavuot también significa Pentecostés. Bueno, entonces, ¿por qué 50 días? ¿Por qué esperar 50 días? ¿No? Porque dentro de los 50 días, ¿no? Le permitían que los granos de trigo maduren. Tenían que esperar que esos granitos de trigo maduren. Ya, por lo que casi 2 meses después de la cosecha de la cebada, ¿se acuerdan? En la otra era de cebada, ¿no? La primera era de cebada. Entonces, 2 meses después de la cosecha de cebada, se hace ahora la cosecha de trigos. Es diferente, ¿no? La cebada al trigo es diferente. Entonces, así que a Pentecostés también se le llama el Festival de la Cosecha. Ustedes lo van a ver también, ¿no? A veces se le dice Festival de la Cosecha, se está refiriendo al Pentecostés. Ya, Festival de la Cosecha, al Pentecostés. Muy bien, vamos a ver entonces. Así como en la Pascua tuvimos, ¿no? La cosecha de la cebada, ¿se acuerdan? Fue la Pascua y al día siguiente tenían que presentar la cosecha de la cebada. Ahora tenemos, ¿qué tenemos? Hay que presentar el trigo y otros frutos también que le añade el pueblo de Israel. Pero esta cosecha, la cosecha física, ya en sí, o sea, la cosecha del trigo, representa, ¿saben qué? Representa una cosecha espiritual. Vamos a ir explicándolo para que ustedes lo entiendan. Ya, esa cosecha que se estaba pidiendo ahí en esta fiesta, el Señor, ¿qué estaba representando? ¿Qué nos quería enseñar el Señor? Que era una cosecha, a pesar que era física, que lo hacían ahí los israelitas, se estaba, ¿cómo se dice? El Señor estaba representando una cosecha espiritual, ya que es iniciada por Jesús con los judíos en Israel. Cuando ya, ¿no? Es Jesús hace su obra, ¿qué hace? Lleva el mensaje del Evangelio.
y la expande, ¿no? En todo Israel, sanando, ¿no? Liberando, como se dice, a los que estaban cautivos. Entonces él va expandiendo, ¿no? El mensaje a través de, ¿comienza con quién? Con unos 2, 3, 4, 12, a los cuales llama discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor comienza a expandir con sus discípulos, ¿no? A todos los judíos, ¿no? Que celebran el Pentecostés en su tiempo del Señor, ¿no? Y lo extiende en todas las partes del Imperio Romano porque comenzaron, ¿no? Los discípulos también, luego que se dispersan, llevan también el mensaje a todo lugar, como lo hizo Pablo, ¿no? Entonces, se extendió ¿a quién? A los gentiles, no solamente a los judíos, ¿no? Y esto tiene una connotación muy espiritual, esto de la cosecha del Pentecostés. No eran más que el plan de salvación de Dios, ¿no? Esto de la cosecha porque ellos estaban recogiendo, ¿no? Físicamente recogían, ¿no? Eso que habían sembrado, que era el grano de trigo, tiene algo, una connotación muy espiritual. Y lo traemos a lo espiritual, es que Jesús, ¿no? Expande que el mensaje de salvación en todo lugar, no solamente en todo lo que ya era, ¿no? Judea, todo Palestina, sino también, ¿no? Todo lo que correspondía al Imperio Romano, porque Pablo recorrió mucho, llevando, ¿no? El mensaje a Esmirna, a otros lugares, como Éfesos, ¿no? Muchos lugares de Roma. ¿Mm? Pero para extender a los gentiles el plan de salvación, ¿de qué se requería? De la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que convence, ¿no? El Espíritu Santo es quien convence a las personas de pecado, de justicia y juicio. Entonces, esto es más o menos, ¿no? Lo que se refiere a la fiesta del Pentecostés. Es el plan de salvación de Dios que se expande. Así, esa era la cosecha espiritual, ¿no? Vamos a ver, entonces también se le llama a esta fiesta del Pentecostés, se le llama la fiesta de los primeros panes. A veces ustedes lo van a encontrar así, ¿no? Qué raro, la fiesta de los primeros panes. Tiene varios nombres, digo, también Pentecostés. Pero en la actualidad, los judíos festejan este día de fiesta de la legislación en el Sinaí. ¿Por qué? Cuando le llamamos legislación porque ahí se dieron, en el Sinaí se dio los mandamientos, ¿no? Los mandamientos, las leyes. Cuando hablamos de legislación estamos hablando de leyes que se dio en el monte Sinaí, ¿no? Y según la tradición, nos habla la Biblia en Éxodo, dice que pasaron 50 días desde que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y cuando llega al monte Sinaí, llega a los 50 días. Y ahí recibe las leyes de Dios, los mandamientos. En Éxodo 19, 1 y 2, ahí dice que en el tercer mes, después de la salida de Egipto, ellos llegaron desde el desierto del Sinaí, ¿no? Todo ese desierto recorrieron hasta la montaña. Ahí nos habla que fueron ya como 50 días, mire, porque cuando salen el 15 del primer mes, o sea, del mes, ¿cómo se llamaba? Abib, ¿no? Del mes de Abib. Salen, ¿quién sale? Sale el pueblo de Israel. Y a eso se le agregan los 30 días del segundo mes, lo cual da 45 días. Entonces, cuando llegan al monte Sinaí, ya era la primera semana del tercer mes. ¿Ya cuántos van? 45, 46, y ahí ya se acercaba, ¿no? El día 50, donde reciben las leyes de Dios o los mandamientos. Por eso se le llama, ¿no? El Pentecostés, porque recibieron ahí, después de 50 días que salieron, reciben los mandamientos de Dios. Vamos a ver que esta fiesta de las cosechas o Pentecostés, o como decía, ¿no? De los primeros panes, que así recibe el nombre de esta fiesta,
que un poco nos marea, dicen, ay, ¿cuál será? Ya me confundí. Entonces llámelo nomás la fiesta de Pentecostés. Entonces Pentecostés es el último festival ya de la primavera, se podría decir, ¿no? Después de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, de las primicias, llega el Pentecostés y con esto es la última fiesta del tiempo de primavera. También es el último festival, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, que ya da su cumplimiento en su primera venida. ¿Cómo es así? Ahora se los voy a enseñar más adelante en un cuadro. Estos festivales nos muestran el programa que Dios diseñó para nuestra salvación. Vamos a ver, ¿no? Entonces, Pentecostés, para los creyentes en Jesucristo, en nosotros, representa la culminación de la redención de nuestro Señor, que comenzó con la Pascua y termina cuando recibimos el Espíritu Santo, lo cual también dio inicio al nacimiento de la iglesia hace ya más de 2000 años. Vamos a verlos, les voy a explicar si de repente no lo entienden muy bien. Y vamos a ver entonces, estas son las festividades que se daban en primavera. La Pascua, los panes sin levaduras, la primera cosecha o las primicias, y aquí también se le llama Pentecostés o el Festival de la Cosecha, ¿ya? O de los primeros panes. Y cada fiesta tenía que ver con lo que, ¿no? Con la salvación que nos da Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? La Pascua, en el que se sacrificaba el cordero, ¿no? Cuando Jesús muere en la cruz. Los panes sin levaduras, cuando Jesús, ¿no? Está en la sepultura, y sabemos que la levadura significaba pecado, pero él fue ese pan sin pecado, ¿no? O sea, sin levadura. Su cuerpo no vio putrefacción, porque en él no había pecado. Ya, esto nos significa esta fiesta, ¿no? Entonces, Dios nos estaba hablando ahí, en cada fiesta nos estaba hablando de Cristo, todo el plan de salvación, la crucifixión, la sepultura de Jesús, la resurrección en la cosecha, en la primera cosecha que vimos la semana pasada, ¿verdad? La primicia, le llamamos, ¿no? La fiesta de las primicias. ¿Quién fue el primero en resucitar y no morir más? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos estaba hablando de su resurrección. Luego, a partir de esta fecha, que se celebraba la primera cosecha o de las primicias, tenían que pasar 50 días. 50 días. Y es lo que pasó en el desierto. 50 días de que salieron de la Pascua esa noche, ¿verdad? Y untaron, cuando estaban en Egipto, ¿no? Con la sangre del cordero que habían sacrificado, untaron los dinteles de sus puertas y salen esa noche, ¿no? Salen esa noche y en ese recorrido, a los 50 días llegan ¿a dónde? Al monte Sinaí, donde reciben la ley de Dios. Pero en ese monte, en el monte Sinaí, ¿qué hubo? ¿Cómo se presentó Dios? No vieron un rostro, no vieron la cara del Señor, pero se manifestó a través del fuego, de truenos, de lluvia. ¿No? Entonces, a eso le llaman el festival del Pentecostés, que tenían que recordar el pueblo de Israel, que nos estaba hablando del plan de salvación que tenía Dios para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Bien, entonces esta fiesta profética del Pentecostés se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Cómo así? Se cumple, porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿no? En todo su peregrinar y estando con sus discípulos, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 14, versículo 16, Jesús le había dicho a sus apóstoles, ¿no? Que iba a pedir al Padre que les mandara el Espíritu Santo para que los ayudara. Él les prometió eso. Él hizo una promesa: mandaré a el Espíritu Santo, que los ayudará. Pero tenían que quedarse, después les dice que tenían que quedarse, permanecer en Jerusalén. Y eso es lo que lo hicieron y lo vamos a ver en el libro de Hechos luego. Hechos 1, versículo 4 al 8 nos habla, ahí en la versión Reina Valera se encuentra Abigail, ¿nos podrá ayudar con la lectura? Hechos capítulo 1,
versículo 4 al 8. Amén, hermana. Amén. Dice la palabra de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, como prefacio dice la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Entonces aquí en Hechos, el Señor Jesucristo les dice, Él ya había resucitado, ¿no? Ya, Él iba a ascender ya. Estuvo con ellos, comió con ellos y les dejó esta, ¿no? Últimas palabras. Le dijo, quédense, no se vayan de Jerusalén, ¿no? Porque iban a ser bautizados. Y comparó el bautismo de Juan, ¿no? Muy diferente al bautismo que iban a recibir del Espíritu Santo. El bautismo de Juan era en agua, pero este bautismo que iban a recibir iba a ser con el poder, ¿no? Con demostración de poder del Espíritu Santo. Y con ese poder, ¿qué podían hacer ellos, no los discípulos? Sino que era un poder para ser testigos, o sea, para testificar de Cristo, para hablar, para evangelizar en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder que iban a recibir, ¿no? Del poder del Espíritu Santo. Eso fue una promesa y tenían que quedarse en Jerusalén. Y eso pasó en el Pentecostés. Los acontecimientos, ¿no? Que se nos cuenta en Hechos, justo encaja igualito como pasó en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que esa semilla del mensaje de salvación que Jesús presentó en ese momento al pueblo, ¿no? Es la semilla de la palabra de Dios que había traído ya su primer fruto, como, ¿no? Israel presentaba, ¿no? De las cosechas tenían que presentar, ¿no? Sacar lo mejor, dice, y presentar al Señor el primer fruto. Entonces, Jesús también dice, no, ustedes van a ser, como se dice, investidos de un poder de lo alto, que es el poder del Espíritu Santo, y me serán testigos. Entonces van a poder seguir llevando la semilla y, ¿no? Los frutos, ¿cuáles son? Las personas convertidas, ¿verdad? Las personas que creen en el Evangelio, que creen a esa verdad, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se cumple, ellos son revestidos por el poder del Santo Espíritu. Mira, y en la predicación de Pedro, en Hechos 2:41, ahí cerca de 3.000 almas se entregaron, ¿no? Al Señor Jesucristo. Fueron los primeros frutos de esa nueva cosecha, de predicar la palabra. Ellos fueron como un sacrificio de agradecimiento delante de Dios. Mire, Hechos 2:41 dice, ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, porque se acuerda cuando ellos llega el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿no? Y comienzan a hablar en lenguas. Dice, como lenguas de fuego fueron repartidos ¿no? Como se dice, en la cabeza de cada uno de ellos, y la gente que venía a Jerusalén, porque venía a la fiesta del Pentecostés, ¿qué iban a traer? ¿Qué venían trayendo? ¿Qué cosa era la fiesta del Pentecostés? Trayendo, ¿no? Su fruto, sus primeras cosechas. Tenían que traer. Y se dan ¿no? Con esta gran evento de que estaban hablando en lenguas. Estaban hablando en lenguas y decían, uy, estos están borrachos, ¿qué tienen? Entonces, cuando Pedro ya se refiere a ellos, eran regular cantidad de gente, de repente eran más, pero 3.000 personas creyeron en ese mensaje que Pedro les dio. Y les dice, no, el Señor Jesús les habla. En Hechos 2:41, si ustedes leen todo ese libro, ese capítulo,
comienza Pedro en su primer discurso ahí. Y la gente dice que se convierten 3.000 personas. O sea, era como estar en una campaña, ¿no? En un estadio. 3.000 personas. Miren la cantidad de gente que se convirtió al Señor por la predicación de Pedro. Y justo en el día del Pentecostés. Y mire que nos detalla 3.000 almas, 3.000 personas. Y mire, tengan ustedes en cuenta esto porque vamos a ver otras cositas por ahí, otros detalles también, que nos va a ver que este era lo que se estaba cumpliendo, ¿no? Esa fiesta profética se estaba cumpliendo aquí en Hechos capítulo 2. Ya, en Juan 12:24 dice, ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando aquí, que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. ¿Qué estaba hablando Jesucristo aquí? De él mismo. Él era ese grano de trigo que se nos requería en el Levíticos 23, ¿verdad? Decían que teníamos que presentar, el pueblo de Israel tenía que presentar, ¿no? En la fiesta de la cosecha, traigan, decían, ¿no? Tenían que presentarse el grano, dice, del grano nuevo, ¿no? Para el perdón de sus pecados. Este grano, ahora Jesús toma, ¿no? Se toma como referencia aquí en Juan. Dice, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, o sea, literalmente es así en la siembra, en la agricultura, el grano tiene que morir cuando tú lo siembras y luego comienza ya a dar sus frutos, tiene que morir primero en la tierra. Igual, entonces Jesús está tomando, ¿no? Como referencia, diciéndose, yo soy ese grano de trigo, así como el grano de trigo no produce si al menos que caiga en la tierra y muere. O sea, ese grano de trigo era la misma palabra, porque él es el verbo, la palabra. Y cuando la palabra de Dios cae en un corazón, en tierra, un buen corazón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Recibe a Cristo, ¿no? Y cuando recibe a Cristo lo hace, ¿qué? Una nueva criatura. Entonces dice, y si muere da una cosecha abundante. El Señor se estaba refiriendo, ¿no? A que él tenía que morir para dar su vida, ¿no? A través de su vida en la cruz, ¿no? En su muerte en la cruz, ¿qué pasaba? Muchos iban a creer, ¿no? Y muchos iban a tener vida por su muerte, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ese grano de trigo, porque lo hemos visto en anteriores enseñanzas, ese grano de trigo al que hablaba Jesús era él mismo. Hemos visto, ¿no? Que el grano de trigo, perdón, recorre un largo camino para llegar a ser un rico pan. Pasa por mucho, morir en la tierra, nacer, crecer con lluvia, con frío, madurar en el sol, el calor. Luego hay que cortar, trillar, clasificar, moler, amasar, hornear en el calor del fuego. Ese es todo el proceso de la vida de Jesús. Todo esto pasó. Él es el trigo. Es ese grano de trigo que murió por nosotros. Ya lo hemos explicado esto, ¿no? De moler, porque Él fue molido por nuestros pecados. Amasado, pasó pruebas terribles, como estar en el horno de fuego, ¿no? Cuando uno pasa por las pruebas dice, uy, estoy en el horno de fuego. Entonces, todo esto pasó el Señor Jesucristo, como lo pasa el grano de trigo para quedar en un rico pan, ¿verdad? Nosotros en el desayuno sin pan no podemos estar, ¿no? No es un desayuno si no comemos pan. Entonces, la fiesta de los primeros panes, como se le llama también, o el Pentecostés, se cumple aquí proféticamente. En Hechos se cumple proféticamente. Y doble. Vamos a ver que primero se derrama que del Espíritu Santo. Cuando en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, se derrama el Espíritu Santo. Y son sellados, ¿no? Ahí tienen ese poder para poder predicar la palabra. Y segundo, aunque también el Espíritu Santo, ¿no? Es sellado ese nuevo pacto que tenemos con Cristo, porque ya era su promesa, ¿no? Espérense aquí, Él ascendió, pero mandaré de mi Santo Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo
para que ustedes tengan poder, para que también los ayude el Espíritu Santo, ¿no? Y segundo, cómo se cumple proféticamente que gran cantidad de gente es agregada a la iglesia, judíos y gentiles, ¿no? O judíos o no judíos, pero también le decimos gentiles, ¿no? La gente de otros países, de otras naciones, porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, pero también nos aceptó el Señor, ¿no? Hizo que también toda la humanidad tenga salvación, porque todos somos pecadores, todos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la fiesta de Pentecostés, ¿qué nos deja? 50 días después de las primicias, ¿no? Ocurre cuando es presentado, ¿no? Dos panes. Ahí lo hemos leído en Levíticos 23, ¿no? Que tenía que presentarse dos panes, dice, me presentarán dos panes de la mejor harina, cocidos con levadura. Cocidos con levadura. Entonces, 50 días después de las primicias, dos panes eran presentados ante Dios en agradecimiento. ¿Ya? ¿Y qué más pasó? En ese día, ¿qué pasó? La ley, cuando Dios le entrega a Moisés la ley de los mandamientos, pero él baja después de 40 días, ¿no? 40 días y 40 noches ayunando. 40 días y 40 noches ayunando. ¿Qué pasó? La gente se hizo, ¿no? Dejó a Dios porque Moisés no bajaba. Decían, ya nos dejó aquí, vamos a morir en el desierto, y se hicieron un Dios, se hicieron un becerro, eso lo sabemos, ¿no? En Éxodo 32. Y Dios los castiga. Dios los castiga. Vamos a ver, vamos a leerlo. Dios los castiga. Vamos a leerlo en Éxodo 32, 28. Porque ellos habían hecho un becerro. Y cuando baja Moisés con sus tablas, las tira, las rompe, se indigna. Y entonces Dios le dice que tienen que morir. Tan pronto me han dejado, le dice, tan pronto se han olvidado de mí que yo los saqué de Egipto y ahora están, ¿no? Se han hecho su propio Dios y dicen que ese toro de oro lo sacó de Egipto. El Señor se indignó y le dijo a Moisés que los que no han adorado tomen una espada y maten a esas personas. ¿Saben cuántos mataron? Dice, los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó porque él había recibido esa orden de Dios. Y ese día mataron como a 3,000 varones. 3,000 personas, qué coincidencia. Y en el Pentecostés 3,000 se convierten y aquí en Éxodo 3,000 mueren. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿No? Entonces ahí sí Dios les da vida. Dios les da vida. En Éxodo 32 Dios se molesta. Se indigna y manda matar le dice, Moisés se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera, ¿no? Porque Aarón no había sabido controlarlos. Aarón se quedó para ayudar ahí al pueblo, mientras que Moisés recibía las tablas de la ley, ¿no? Y cuando Dios le dice baja porque están haciendo fiesta, algo terrible está pasando, y los ve, y Dios le dice, mira, les dice, ordena, mira, todos los de la tribu de Leví se unieron a Moisés, quien les dijo, el Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada y regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo o vecino. Los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó y ese día mataron como a 3,000 varones por haber desobedecido a Dios. Por haber desobedecido a Dios en hacerse, ¿no? Un Dios falso. Entonces, todo lo que se puede sacar, mire, de lo que es la fiesta del Pentecostés. Entonces, 50 días después de la resurrección de Jesús, cuando Él resucita y asciende, ¿no? Asciende, fueron 50 días.
El Espíritu Santo vino sobre los creyentes en ese día del Pentecostés. Lo leemos en el libro de Hechos. Cuando están todos reunidos, dice que ellos obedecieron y no se fueron, que se quedaron ahí unidos. Y en Hechos 2 dice, y el día de la fiesta de Pentecostés, versículo 1, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Ve? Justo 50 días, era el día del Pentecostés. Y Jesús les había dicho, ¿no? Pues conviene que yo me vaya, o sea, que Él muera y suba al cielo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Son los que le dicen Juan 16. Y luego, ¿qué pasa? Que Dios escribió su ley en el corazón de los creyentes. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, ya la ley de Dios no está en tablas de piedra, las escribe en nuestros corazones. Este es el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Dice, haré un nuevo pacto y la escribiré, dice, escribiré mi ley en sus corazones. Y 3,000 se salvaron en ese día. Cuando Pedro, ¿no? Les habla, predica ahí su primera predicación del apóstol Pedro. Vamos a ver aquí en este cuadro las diferencias. El primer Pentecostés que pasó, ¿dónde? En el desierto. Y este Pentecostés, cuando después Jesús asciende, ¿no? Ese es en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. El primer Pentecostés en el desierto, ¿qué hace? Dios da los mandamientos en las tablas. Ahora en el Pentecostés de Hechos, Dios da el Espíritu Santo. Y nos los da a todos. No solamente a los 120 que estuvieron reunidos en Hechos 2. Es a todo el que le recibe. Nos sella con su Santo Espíritu. En el primer Pentecostés del desierto, se dio a 50 días de cruzar el Mar Rojo. A 50 días de cruzar el Mar Rojo. Y en el Pentecostés que ocurrió en Hechos 2, fue a 50 días de la resurrección de Jesús. En el primer Pentecostés la ley de Dios estaba escrita en piedras, ¿verdad? Cuando baja Moisés con las 2 piedras. Pero en este tiempo la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Amén. En el primer Pentecostés, ¿cuántos murieron por causa de la desobediencia a Dios, de hacerse otros dioses? 3,000. Pero lo contrario pasó en el Pentecostés de Hechos. 3,000 fueron salvados. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el primer Pentecostés, la letra era de la ley, como se dice, ¿no? Que la letra mataba, o sea, la ley, referirse a la ley. Pero ahora el Espíritu Santo vivifica a la persona. Gloria al nombre de Jesús. Bien. Recibir el Espíritu Santo es el regalo más grande que podemos recibir en nuestras vidas. Y lo recibimos cuando hacemos, ¿no? Confesamos nuestros pecados y invitamos a Cristo a nuestros corazones, a nuestras almas, a hacerlo como Señor y Salvador de nuestras almas. El Espíritu Santo nos revive y regenera. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente, como dice Pablo en Efesios, ¿no? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Espíritu Santo nos da vida. Por el Espíritu Santo volvemos a nacer, ¿no? El Señor Jesús cuando le dice a Nicodemo, ¿no? Que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué logra el Espíritu Santo? Que volvamos a nacer, hace ese milagro del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo también nos bautiza, ¿no? En el cuerpo de Cristo, nos hace parte, ¿no? Del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Nos une al Padre, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Y somos hermanos, nos hermanamos porque compartimos del mismo Espíritu de Dios. Ya no estamos solos porque Él dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que ahora ya somos parte de la familia de Dios eternamente, eternamente. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para superar, ¿no? Todo ese, como se dice, esa tendencia al mal.
Ya el Espíritu Santo nos da ese poder. Nos completa la obra también de salvación en nuestras vidas. Nos ayuda a crecer espiritualmente. El Espíritu Santo nos prepara para el servicio a Dios. O sea, el que no tiene a Cristo no puede servir, no puede decir que lo está sirviendo si no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace un proceso en nuestras vidas, nos lleva, ¿no?, a santificarnos cada día. Necesitamos por eso ser llenos del Espíritu Santo, cada día buscar del Señor para ser, ¿no?, santos, apartados del mal. El apóstol Pablo decía en Gálatas 5:22, en cambio la clase de fruto, hablaba de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, es amor, alegría, paz, paciencia, ¿no?, gozo, paz, paciencia, bondad, humildad, fe. Eso produce dominio propio o control propio. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, da frutos. Da frutos. Como creyente nosotros debemos dar frutos a Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Señor, ¿no?, es decir, del Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones, nos transforma de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para producir frutos. Y que esos frutos sean visibles, ¿no? Sean visibles. Nosotros como discípulos de Jesús debemos, ¿no?, evidenciar esos frutos. Porque no puede haber un cristiano, ¿no?, un creyente, mujer o varón, que ande amargado, hablando malas palabras, llevando una vida desenfrenada, que no se ajusta, ¿no?, a la palabra de Dios. Entonces no estamos dando frutos. Eso no es dar frutos. Tenemos que, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que dar frutos. Y eso se evidencia. ¿No? Se evidencia. Vamos a ver entonces, el Festival de la Cosecha fue interrumpido con la destrucción. O sea, ya no venían a Jerusalén a entregar, porque en Jerusalén se tenía que hacer, ¿no? En el templo se tenía que hacer esta clase de festivales, de entregas, de ofrendas a Dios. Pero una vez que fue destruido, en el año 70 después de Cristo, ya no existía el altar. ¿A dónde se llevarían las ofrendas? ¿Cómo hacemos? Ya no hay altar. ¿Cómo agradecer a Dios? Ahora nosotros, ¿no?, como creyentes, ¿cómo tenemos que entregar a Dios esa ofrenda? Somos nosotros, los frutos espirituales. Somos nosotros ahora. Ya no hay dónde llevar, ¿no?, al templo ofrendas de agradecimiento a Dios, esos frutos. Ahora es el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nosotros somos la mejor evidencia con nuestras vidas, ¿no? Somos esa ofrenda para Dios. Vamos a ver también, como leímos en Levíticos 23, dice que se tenía que entregar 2 panes. Levítico 23, 16 lo leíamos. Se tenía que entregar 2 panes, ¿no? En la fiesta de las cosechas, dice, consistirá en lo siguiente: 2 panes de la mejor harina, cocidos con levadura. Pero hubo una fiesta de los panes sin levadura. Ahora, en esta fiesta del Pentecostés, el Señor nos pide con levadura. ¿Qué cosa significa? ¿Recuerdan qué significaba la levadura? Damaris, Abigail, ¿recuerdan? Vanessa, ¿recuerdan qué significaba la levadura? ¿Significaba? ¿Qué significaba la levadura? El Señor. Significaba el pecado, ¿verdad? Era un tipo de pecado. En Pentecostés se hacía una ofrenda de la cosecha de trigo con una mezcla de harina y levadura, con aceite de oliva, se horneaba para tener estos 2 panes que requería el Señor. Esto no era cosa de Moisés que se la inventó, era Dios quien pedía estas fiestas y estas ofrendas. Entonces, esta era la única ofrenda que contenía levadura en el Antiguo Testamento. ¿Y qué representaba?
Estos panes con levadura representaban la naturaleza pecaminosa del hombre. Porque se acuerdan que los panes sin levaduras, ¿a quién representaba? A Jesucristo, ¿verdad? Como el cordero, como cordero limpio, sin mancha, él nunca hubo pecado. Era ese pan sin levadura. Pero ahora, en esta fiesta, el Señor quería que le ofrendaran, ¿cuántos? 2 panes, pero con levadura. ¿Qué representaba? Representaba al hombre, ¿no? A la naturaleza pecaminosa del hombre, porque tenía levadura, tenía pecado, ¿no? Es decir, ¿no? Los panes representaban eso. Y eran dos panes, ¿no? Lo que tenía que presentar el sumo sacerdote. Entonces, un pan representa a los judíos y el otro pan representa a los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos, ¿no? Y que por medio del Espíritu Santo, el Señor ha hecho un trabajo y nos ha unido. Nos ha unido a los creyentes de diferentes nacionalidades, de culturas, de raza, ¿no? Nos ha unido, hombres y mujeres, en una sola iglesia. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Ya no hay diferencia, decía el Pablo, ni judío ni griego. Ya no hay diferencia. Entonces, la iglesia, estos panes representan, ¿no? A la iglesia, a todos los judíos y a los que no son judíos, una mezcla de creyentes que han vuelto a nacer. ¿Mm? Pero que en estos todavía hay pecado, maldad, hay levadura, ¿verdad? Porque aún cuando el Espíritu Santo vive todavía, ¿no? En nosotros, y hemos nacido de nuevo, ¿no? Todavía tenemos este cuerpo de pecado. Decía Pablo, no hay este cuerpo de pecado, que lo que no quiero hacer, eso hago. Este cuerpo que tenemos todavía tiene que ser glorificado, ¿no? Todavía tiene que ser glorificado, pero eso es parte de los otros festivales de otoño que ya lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, eso representaban los 2 panes. ¿Qué representaban? Representaban tanto al judío como al gentil, que todavía, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, de que hemos nacido de nuevo, todavía no tenemos un cuerpo glorificado, todavía falta. Todavía, por eso todavía le fallamos a Dios, por eso que todavía tenemos que pedir perdón a Dios. Efesios 2:14 habla de eso, ¿no? De que nos hizo un solo pueblo. Dice la traducción, lenguaje actual, Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos. Y de 2 pueblos, ¿no? Ha hecho uno solo, por la fe en Cristo. O sea, ya no hay judío, ya no hay griego, ahora somos un solo pueblo de Dios. Todos somos los que recibimos a Cristo, ¿no? En Cristo, todos ahora somos parte de la familia de Dios. Y antes, mire, en el templo de Herodes, aquí en esta figura, en este patio solamente podían entrar los gentiles, y había este muro. Aquí solamente entraban los que no eran judíos. Los otros judíos sí podían entrar por otro lado. Pero los gentiles quedaban aquí. Por eso que habla, dice que no, que derrumbó, dice, ¿no? Esa pared que los dividía, Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si la Pascua es para ellos, para los judíos, es la conmemoración de la resurrección de Cristo, Pentecostés, ¿no? Marca el momento en que el Espíritu Santo se posa en los discípulos. Ahí cuando ellos reciben, ¿no? La administración del Espíritu Santo se derrama sobre los 120, ahí era el Pentecostés. Comenzaron a hablar en lenguas. Muy bien. Entonces vamos a ver qué aprendimos hoy. Hemos aprendido que el Pentecostés es el último festival de la primavera, el último festival. También es el último festival del Señor que ha tenido cumplimiento en su primera venida de Jesucristo, porque ya ascendió al cielo, ¿no? Ahora estamos esperando
la segunda venida del Señor, ¿no? El arrebatamiento y tantos otros acontecimientos ya que ya estamos esperando, ¿no? Entonces, esto es el Pentecostés, era el último festival y era también el cumplimiento de la primera venida de Jesucristo. Ya con eso se da el cumplimiento. Ahora, era una fiesta profética que se cumplió en el Nuevo Testamento, es una fiesta profética. Primeramente, ¿cómo se cumple? Por medio del derramamiento del Espíritu Santo, con el cual no fue sellado este nuevo pacto en Cristo. ¿Ya? Él cumplió con mandar del Espíritu Santo. Era su promesa y lo mandó. Segundo, ¿cómo se cumple esta fiesta profética? Se cumple al ser agregada una gran cantidad de gente a la iglesia del nuevo pacto. ¿Cuántos fueron agregados? 3.000 personas. Y de ahí hemos seguido siendo agregados miles y miles de creyentes en Cristo Jesús por la predicación, ¿no? De uno, de otro, y se extendió en toda la tierra, ¿no? Y será todavía predicado hasta el último rincón, dice, y después, ¿no? Será el fin. Vamos a ver. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que en Pentecostés se hacía una ofrenda de la cosecha de trigo con una mezcla de harina, de levadura, de aceite, y que se horneaba para tener 2 panes con levadura. Eso era, ¿no? En sí, el Pentecostés, entregar una ofrenda de la cosecha de trigo, mezclarla y tenía que contener levadura. Y se hacían de esa masa, ¿cuántos panes tenían que salir? 2 panes eran las que se entregaban como ofrenda, ¿no? Al sacerdote, y el sacerdote hacía la ceremonia, la entrega, la ofrenda ante Dios. ¿Qué más aprendimos hoy? El simbolismo de las 2 piezas de pan con levadura presentaba ¿qué? Las que las presentaba el sacerdote, ¿qué era? Significaba el judío y significaba el gentil. Eso es lo que nos representa los dos panes con levadura, ¿no? Uno representaba al judío y otro al gentil. Y nos hemos unido así, ¿no? Con diferentes nacionalidades, culturas, razas. Eso es lo que pasó en Hechos, ¿no? En Hechos 2 habían de todas las razas, de todas las culturas que venían a la fiesta del Pentecostés, en Hechos 2. Si lo leemos, ya para terminar, Hechos 2 dice que en aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén y habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús, de estos 120 que habían sido investidos por el poder del Espíritu, ¿no? Dice, y estaban, dice, tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países, somos de Partia, de Media, otros de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Egipto, de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta, la península de Arabia. Entonces, mira cómo el Señor en el Pentecostés une, ¿no? Con el bautismo del Espíritu, combina creyentes de diferentes nacionalidades, culturas, razas, y hace, ¿no? De ellos una sola iglesia por la fe en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a... ¿En qué consistía la fiesta del Pentecostés? A ver, recordemos en qué consistía la fiesta del Pentecostés. ¿Quién lo sabe? A ver, ¿quién dice yo? En dar los primeros panes. Ya, en dar los primeros panes. ¿Qué más? Se presentaban 2 panes, muy bien, con levadura,
como ofrenda a Dios. En eso consistía, ¿no? La fiesta del Pentecostés. Entregar 2 panes con levadura como ofrenda a Dios. ¿Qué significaba los dos? Que los panes tuvieran levadura. A ver, ¿qué significaba que los panes tuvieran levadura? ¿Recuerda? ¿Qué significaba que los panes tuvieran levadura? Los pecados que el hombre cometía. Claro, pecado, ¿no? En el hombre, muy bien. Significaba, representaba a los judíos y a los gentiles creyentes de diferentes nacionalidades, ¿no? Que los panes tuvieran levadura, claro, significaba que estaban en pecado, pues, ¿no? Que todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa y que luchamos, ¿verdad? ¿Cómo se cumple esta fiesta profética en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se cumple? Esto era en el Antiguo Testamento, el celebrar la fiesta del Pentecostés. Era una fiesta profética. El Señor nos estaba diciendo algo en el Antiguo Testamento. Van a celebrar esta fiesta. Y cuando se llega el cumplimiento, ¿cómo se cumple en el Nuevo Testamento esta fiesta profética? ¿Cómo se cumple? Con la Cuando se promesa. derrama el Espíritu Santo. Claro, muy bien, con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, ¿no? Una gran cantidad de gente se convirtió, ¿no? Como 3,000. Muy bien. Vamos a ver el texto, entonces, para memorizar está en Gálatas. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, gentileza, bondad, fe, humildad y control propio. Para ello no existen leyes contra estas cosas, ¿ya? En la otra traducción dice, no, los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia. Es lo mismo, ¿ya? Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Entonces, eso es lo que quiere el Señor de nosotros, requiere, ¿no? Que nosotros demos este fruto. Ya no vamos a dar el fruto de las cosechas como se hacía en ¿qué? En el Antiguo Testamento. Ahora, con el Espíritu Santo, que ya se derramó, que ya está en nosotros cuando recibimos a Cristo, ¿qué tenemos que dar al Señor? Esta clase de frutos. Amor, paz, alegría, a veces tener paciencia, que a veces que se nos acaba la paciencia, la paz, la bondad con los demás, el gozo, que no, en momentos de crisis y momentos de dificultades tenemos que mantener el gozo. Gloria a Dios. Muy bien. Hemos terminado entonces. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, la próxima semana descansamos. ¿El siguiente sábado o seguimos? ¿Seguimos o paramos? ¿Qué dice? Nos falta más fiestas. Seguimos. Amén. ¿Cómo? Seguimos. Muy bien. Seguimos entonces la próxima semana. Muy bien. Qué bueno. Entonces las espero la próxima semana y ahora les, a la distancia, un abrazo fraterno, que pasen un momento de reflexión, este fin de, bueno, los últimos horas, minutos del 31 de diciembre, ¿no? Busquemos el rostro del Señor, agradezcamos a Dios por toda su misericordia, la salud, el habernos mantenido sin contagio, habernos guardado nuestras familias, habernos llenado nuestras mesas, nunca nos faltó el pan, gracias a Dios, ¿no? Tenemos que agradecer mucho a Dios, hagamos una acción de gracias, ¿no? Ahí pequeño en nuestras casas, sin necesidad, pues, ¿cómo se dice? Una fiesta grande, pero una fiesta. Ustedes saben que Dios es Dios de fiestas, ya saben que Dios es Dios de fiestas, y que le gusta, ¿no? Que comamos. Una cosa es celebrar con el mundo y una cosa es que nosotros agradezcamos a Dios por todo, su fidelidad, su amor, ¿no?
que nos sigue dando y que nos seguirá derramando este 2021. Ya, así que un feliz año 2021, que el Señor bendiga grandemente sus vidas, que sigan adelante, que hagamos la voluntad del Señor, que nos ayude ya a seguir, a avanzar en este 2021. Ya un saludo también a toda su familia, ahí donde se encuentran, sus mamás, su papá, sus hermanos, un abrazo a la distancia. ¿Ya, hijas? Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor Todopoderoso, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Ebenecer, Padre. Tú eres grande, lleno de amor. A pesar que te hemos fallado, hemos sido, Señor, infieles contigo, desleales. Tú has permanecido fiel, Señor. Gracias. Gracias por la vida de Vanessa, por la vida de Damaris, de Abigail, de Josué, de Gabriel, de Rebeca, Señor, de Juliana, de Camila. Gracias por Alexis. Gracias, Señor, por David Chávez. En el nombre de Jesús, que tú sigas bendiciéndolos. Ahí donde están, Señor, guárdalos, guíalos, Señor. Que este año, Señor, sea un año, Padre, donde demos frutos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias por tu palabra que nos ha edificado, nos ha enseñado, nos ha instruido, Señor. En nosotros está, Señor, que pongamos por obra, Señor, lo aprendido. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, por tanta bendición y amor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanitas. Dios les bendiga. Cuídense, Dios les bendiga.